Cae el martillo. La luna flotaba en lo alto entre las estrellas cuando Roran abandonó la tienda improvisada que compartía con Baldor. Se acercó al límite del campamento y reemplazó a Albriech, que montaba guardia. Nada de informar, susurró Albriech antes de irse. Roran armó el arco y plantó boca arriba 3 flechas con punta de oca en el suelo, al alcance de su mano. Luego se envolvió en una manta y se acurrucó contra la roca que quedaba a su izquierda. Aquella posición le permitía una buena visión desde arriba hacia las oscuras estribaciones del monte. Como tenía por costumbre, Roran dividió el paisaje en cuadrantes y dedicó un minuto entero a examinar cada uno, siempre atento al fulgor de un movimiento o a un atisbo de luz que pudiera traicionar la proximidad de los enemigos. Pronto su mente empezó a deambular, pasando de un asunto a otro con la brumosa lógica de los sueños, distrayéndolo de la tarea. Se mordió los carrillos para obligarse a concentrarse. Era difícil permanecer despierto con aquel clima tan suave. Roran estaba encantado de haberse librado de que le tocaran por sorteo las 2 guardias previas al amanecer, pues en ellas no tenías ocasión de recuperar luego el sueño atrasado y te sentías agotado durante todo el día. Un golpe de aire pasó junto a él, acariciándole las orejas y erizándole el vello de la nuca en un mal presagio. Aquel tacto molesto asustó a Roran y arruinó cualquier cosa que no fuera la convicción de que tanto él como los demás aldeanos corrían un peligro mortal. Se echó a temblar como si tuviera fiebre, el corazón se arrancó a latir con fuerza y tuvo que resistirse con esfuerzo al impulso de abandonar la guardia y huir. ¿Qué me pasa? Hasta tumbar una de aquellas flechas le costaba un esfuerzo. Al este, una sombra se destacó en el horizonte, visible solo como un vacío entre las estrellas. Flotaba como un velo ajado en el cielo hasta que cubrió la luna, donde permaneció suspendida, iluminada desde atrás. Roran distinguió las alas traslúcidas de una de las monturas de los Razak. La criatura negra abrió el pico y soltó un aullido largo, desgarrador. Roran hizo una mueca de dolor por la frecuencia aguda de aquel grito. Le acuchillaba los tímpanos, le helaba la sangre y tornaba la alegría y la esperanza en desánimo. El sonido ululante despertó a todo el bosque. En kilómetros a la redonda, los pájaros y las bestias estallaron en un coro quejoso de pánico, incluido, para mayor alarma de Roran, lo que quedaba del ganado de los aldeanos. Tambaleándose de un árbol a otro, Roran regresó al campamento y susurró a todos los que se encontraban con él. Han venido los Razak, callaos y permaneced donde estáis. Vio a los demás centinelas moviéndose entre los asustados aldeanos, extendiendo el mismo mensaje. Fisk salió de su tienda con una lanza en la mano y rugió. ¿Nos atacan? ¿Qué ha provocado esos malditos? Roran tiró al suelo al carpintero para silenciarlo y pronunció un quejido apagado al aterrizar sobre el hombro derecho, lo cual despertó el dolor de la vieja herida. Los Razak, gruñó Roran a Fisk. Fisk se quedó quieto y preguntó en voz baja. ¿Qué debo hacer? Ayúdame a calmar a los animales. Juntos se abrieron camino entre el campamento hasta el prado que se extendía a continuación, donde pasaban la noche las cabras, ovejas, asnos y caballos. Los granjeros, propietarios de la mayor parte del ganado, dormían con sus animales y estaban ya despiertos y trabajando para calmar a las bestias. Roran dio gracias a la paranoia que lo había llevado a insistir en que los animales estuvieran siempre esparcidos por el linde del prado, donde los árboles y la maleza contribuían a esconderlos a las miradas del enemigo. Mientras intentaba calmar a un grupo de ovejas, Roran alzó la mirada hacia la terrible sombra negra que seguía oscureciendo la luna, como un murciélago gigante. Para su horror, empezó a moverse hacia el escondrijo. Si esa criatura vuelve a chillar, estamos condenados. Cuando el Razak empezó a trazar círculos por encima de ellos, casi todos los animales se habían calmado, salvo un asno que se empeñaba en soltar un rasposo rebuzno. Sin dudar, Roran apoyó una rodilla en el suelo, encajó una flecha en el arco y le disparó entre las costillas. Su puntería fue certera, y el animal cayó sin hacer ruido. Demasiado tarde. Sin embargo, el rebuzno había alterado al Razak. El monstruo giró la cabeza en dirección al claro
y descendió hacia él con las zarpas abiertas, precedido por su fétido hedor. Ha llegado la hora de saber si somos capaces de matar a una pesadilla, pensó Ronan. Fisk, que estaba acuclillado a su lado sobre la hierba, alzó la lanza, listo para soltarla en cuanto el animal estuviera a distancia de tiro. Justo cuando Roran preparaba el arco, con la intención de dar inicio y fin a la batalla con una flecha bien apuntada, lo distrajo una conmoción en el bosque. Un grupo de ciervos atravesó con un estallido la maleza y salió en estampida por el prado, ignorando a los aldeanos y al ganado en su desesperado deseo de huir del Razak. Durante casi un minuto, los ciervos pasaron dando botes junto a Roran, removiendo la tierra con sus afilados cascos y captando la luz de la luna en el reborde blanco de sus ojos. Se acercaban tanto que Roran oyó las suaves bocanadas de su esforzada respiración. La multitud de ciervos debió de esconder a los aldeanos, porque tras una última vuelta por encima del prado, el monstruo alado se volvió hacia el sur y se deslizó más allá por las vertebradas, fundiéndose en la noche. Roran y sus compañeros se quedaron paralizados, como conejos sorprendidos, temerosos de que la desaparición del Razak fuera una trampa para forzarlos a salir a campo abierto, o de que la bestia gemela estuviera tras ellos. Pasaron horas esperando, tensos y ansiosos, sin apenas moverse más que para preparar sus arcos. Cuando estaba a punto de esconderse la luna, sonó a lo lejos el escalofriante aullido del Razak, y nada más. Hemos tenido suerte, decidió Roran cuando se despertó a la mañana siguiente, y no podemos contar con que la suerte nos salve la próxima vez. Tras la aparición de los Razak, ningún aldeano se oponía a viajar en Gabarra. Al contrario, estaban tan ansiosos por partir que muchos preguntaron a Roran si era posible zarpar aquel mismo día en vez de esperar al siguiente. Ojalá pudiéramos, les contestó, pero hay demasiadas cosas que hacer. Él, Horst y un grupo de más hombres se saltaron el desayuno y caminaron hacia Narda. Roran sabía que al acompañarlos se arriesgaba a que lo reconocieran, pero la misión era demasiado importante para fallarles. Además, estaba seguro de que su aspecto era tan distinto del que tenía el cartel del Imperio que nadie los compararía. No tuvieron problemas para entrar, porque se encontraron a otros soldados en la puerta de la ciudad, y luego fueron hasta los muelles, y entregaron las 200 coronas a Clovis, que estaba ocupado supervisando a un grupo de hombres que preparaban las gabarras para navegar. Gracias, martillazos, dijo, al tiempo que se ataba la bolsa de monedas al cinturón. No hay como el amarillo del oro para alegrarle el día a un hombre. Los llevó hasta un banco de trabajo y desplegó una carta de navegación de las aguas que rodeaban Narda, llena de notas sobre la fuerza de diversas corrientes, la ubicación de rocas, arrecifes de arena y otros peligros, y una cantidad de medidas de sonda que habría tardado décadas en reunir. Clovis trazó una línea con un dedo desde Narda hasta una pequeña cala que quedaba al sur de la ciudad y dijo: «Aquí es donde recogeremos el ganado. En esta época del año las mareas son suaves, pero de todos modos no nos conviene enfrentarnos a ellas. No nos andemos con tapujos. Así que tendremos que salir justo después de la marea alta». ¿Marea alta?, preguntó Roran. ¿No sería más fácil esperar a la marea baja y permitir que ella nos sacara de allí? Clovis se dio un toque en la nariz y guiñó un ojo. Sí, sería mejor. Y así he empezado muchos viajes. Sin embargo, lo que no quiero es encontrarme embarrancado en la playa, cargando vuestros animales, cuando venga la marea empujando y nos meta tierra dentro. Así no correremos peligro, pero tendremos que darnos prisa para no quedarnos secos cuando se retire el agua. Si lo conseguimos, el mar trabajará a nuestro favor. ¿Eh? Roran asintió. Se fiaba de la experiencia de Clovis. ¿Y cuántos hombres necesitarás para completar las tripulaciones? Bueno, he conseguido juntar a 7 tipos, todos ellos fuertes, buenos marineros de verdad, dispuestos a sumarse a esta empresa, por rara que parezca. La verdad, casi todos estaban en plena curda cuando los arrinconé anoche, bebiéndose la paga del último viaje, pero cuando llegue la mañana estarán sobrios como una solterona. Eso te lo prometo. Viendo que solo he podido conseguir 7, me gustaría disponer de otros 4. Pues 4 serán, dijo Roran. Mis hombres no saben mucho de navegación, pero están en buena forma y con ganas de aprender. Clovis gruñó.
Suelo llevar un grupo de principiantes en todos los viajes. Mientras cumplan las órdenes, les irá bien. Si no, terminarán como una cabilla en la cabeza. Eso te lo aseguro. En cuanto a los guardas, me gustaría disponer de 9, 3 en cada barco. Y será mejor que no estén tan verdes como los marinos, porque si no, no salgo del muelle ni por todo el whisky del mundo. Roran se permitió mostrar una sonrisa amarga. Todos los hombres que viajan conmigo han participado en muchas batallas. ¿Y todos responden ante ti, martillazos? Dijo Clovis. Se rascó la barbilla, mirando a Hedrick, Delwyn y los demás, que acudían a Narda por primera vez. ¿Cuántos sois? Los suficientes. Así que los suficientes. Vaya. Agitó una mano en el aire. No me hagas caso. Mi lengua va muy por delante de mi sentido común. O al menos eso solía decir mi padre. Mi primer oficial, Thorson, está en el proveedor, supervisando la compra de provisiones y equipamiento. Entiendo que lleváis alimento para el ganado, entre otras cosas. Entonces será mejor que lo preparéis. Podemos cargarlo en las bodegas cuando estén instalados los mástiles. Durante el resto de la mañana y toda la tarde, Roran y los aldeanos que lo acompañaban trabajaron para trasladar las provisiones que habían comprado los hijos de Lorin desde el almacén en que estaban guardadas hasta los galpones de las gabarras. Cuando Roran cruzó la plancha para montar en la Edeline y pasó un saco de harina al marinero que lo esperaba en la bodega, Clovis comentó: «Casi nada de esto es comida para animales, martillazos». «No», dijo Roran, «pero es necesario». Le agradó que Clovis tuviera el sentido común de no seguir preguntando. Cuando hubieron cargado el último bulto, Clovis habló con Roran. «Ya os podéis ir. Yo me encargaré de lo demás con los muchachos, pero acuérdate de estar en los muelles 3 horas después del amanecer con todos los hombres que me has prometido, o se nos escapará la marea. Estaremos aquí». De nuevo, en las estribaciones, Roran ayudó a Elaine y los demás a prepararse para partir. No les llevó mucho tiempo, pues estaban acostumbrados a desmontar el campamento cada mañana. Luego escogió a 12 hombres para que lo acompañaran a Narda al día siguiente. Todos eran buenos guerreros, pero pidió a los mejores, como Hors y Delwyn, que se quedaran con los aldeanos por si acaso los descubrían los soldados o volvían a aparecer los Razak. Los dos grupos partieron al caer la noche. Roran se acuclilló en una roca y vio a Hors dirigir a la columna ladera abajo hacia la cala donde esperarían a las gabarras. Orval se le acercó por detrás y se cruzó de brazos. ¿Crees que estarán a salvo, martillazos? La ansiedad dominaba su voz como un arco tensado, aunque también él estaba preocupado. Roran dijo: «Creo que sí. Te apuesto un barril de sidra a que mañana, cuando lleguemos a la costa, aún estarán durmiendo. Tendrás el placer de despertar a Noya. ¿Qué te parece?» Orval sonrió ante la mención de su esposa y asintió, aparentemente tranquilizado. «Ojalá tenga razón». Roran se quedó en la roca, agachado como una gárgola sombría, hasta que la oscura hilera de aldeanos desapareció de su vista. Se despertaron 1 hora antes de salir el sol, cuando el cielo apenas empezaba a clarear con una pálida luz verde y el húmedo aire de la noche les entumecía los dedos. Roran se echó agua a la cara y luego se armó con el arco y la aljaba, su martillo, un escudo de Fis y una lanza de Horst. Los demás hicieron lo mismo, sumando también las espadas que habían conseguido en las escaramuzas de Carvajal. Corrieron tanto como se atrevían por la pronunciada colina. Los 13 hombres llegaron pronto a la carretera de Narda y poco después a la puerta principal de la ciudad. Para desánimo de Roran, los mismos 2 soldados que les habrían puesto problemas la primera vez mantenían la guardia en la entrada. Igual que en la ocasión anterior, los soldados cruzaron sus hachas para cortar el paso. «Esta vez sois unos pocos más», observó el hombre del cabello blanco. «Y además no sois los mismos, salvo tú». Se concentró en Roran. «Supongo que querrás hacerme creer que la lanza y el escudo también son para hacer jarrones». «No. Nos ha contratado Clovis para proteger sus gabarras de cualquier ataque en su viaje a Teir». «¿Vosotros? ¿Mercenarios?» Los soldados se echaron a reír. «Dijiste que erais comerciantes». «Esto se paga mejor». El del cabello blanco puso mala cara. «Mientes. Yo quise ser caballero de fortuna en una época. Pasé muchas noches sin cenar. Además, ¿cuántos sois? Ayer 7 y hoy 12. 13 contándote a ti.
Parece demasiada gente para una expedición de tenderos. Achinó los ojos para escrutar el rostro de Roran. Me resultas familiar. ¿Cómo te llamas? ¿Eh? Martillazos. No será que te llamas Roran, ¿verdad? Roran soltó la lanza hacia adelante y acertó en el cuello del soldado de pelo blanco. Como de una fuente brotó la sangre escarlata. Soltó la lanza, sacó el martillo y se dio la vuelta para bloquear con el escudo el golpe de hacha del otro soldado. Trazó una curva hacia arriba con el martillo y le aplastó el yelmo. Se quedó entre los dos cuerpos con la respiración entrecortada. Ya he matado a 10. Orval y los demás hombres miraron a Roran, impresionados. Incapaz de sostener sus miradas, Roran les dio la espalda y señaló con un gesto a la acequia que pasaba por debajo del camino. Esconded los cuerpos antes de que los vea alguien, ordenó, brusco y severo. Mientras se apresuraban a obedecerle, examinó el parapeto superior del muro, en busca de centinelas. Por suerte, no se veía nadie allí ni en la calle. Al otro lado de la entrada, se agachó, arrancó su lanza y limpió el filo en un borde de hierba. Listo, dijo Mandel, saliendo de la acequia. Pese a su barba, se notaba que el joven estaba pálido. Roran asintió y, haciendo acopio de fuerzas, se encaró a la banda. Escuchadme, iremos caminando hasta los muelles a paso rápido pero razonable. No vamos a correr. Cuando suene la alarma, y puede que ahora mismo alguien haya oído la refriega, comportaos como si estuviéramos sorprendidos e interesados, no asustados. Hagáis lo que hagáis, no deis razones a nadie para sospechar de nosotros. Las vidas de nuestros parientes y amigos dependen de eso. Si nos atacan, nuestro único deber es conseguir que zarpen las gabarras. No importa nada más. ¿Está claro? Sí, martillazos, contestaron. Pues seguidme. Mientras caminaban por Narva, Roran se sentía tan tenso que temía quebrarse y estallar en un millar de piezas. ¿En qué me he convertido? Se preguntaba. Miraba a los hombres, mujeres, niños y perros con la intención de identificar a cualquier enemigo potencial. A su alrededor, todo parecía tener un brillo supernatural, lleno de detalles. Parecía como si pudiera distinguir cada hilo de la ropa de la gente. Llegaron a los muelles sin novedad, y Clovis le dijo: «Llegas pronto, martillazos, y eso me gusta. Así podemos dejar todo listo y bien preparado antes de partir». «¿Podemos irnos ya?», preguntó Roran. «Ya deberías saber que no. Hay que esperar a que termine de subir la marea». Clovis hizo una pausa, miró a los 13 hombres por primera vez y dijo: «¿Por qué? ¿Qué pasa, martillazos? Parece que todos acabéis de ver el fantasma de Galbatorix». «No pasa nada que no se cure con unas pocas horas de aire del mar», contestó Roland. En aquel estado no podía sonreír, pero sí permitió que sus rasgos adquiriesen una expresión más agradable para tranquilizar al capitán. Clovis llamó con un silbido a los 2 marinos de las barcas. Ambos estaban bronceados como avellanas. «Este es Thorson, mi primer oficial», dijo Clovis, señalando al hombre que quedaba a su derecha. Thorson llevaba en el hombro un tatuaje retorcido de un dragón volador. «Será el piloto de la Merrybell, y ese perro negro es Flynn. Él llevará la Edeline. Mientras estéis a bordo, su palabra es la ley, como lo es la mía en el jabalí rojo. Responderéis ante él y ante mí, no ante martillazos». «Bueno, si me habéis oído, ya podéis decir que sí». «Sí, sí», contestaron los hombres. «Bueno, ¿quiénes son los ayudantes y quiénes los guardas? Por mi vida que no os distingo». Ignorando el aviso de Clovis de que era él quien mandaba y no Roran, los aldeanos miraron a éste para asegurarse de que debían obedecer. Él mostró su aprobación asintiendo, y el grupo se dividió en 2, que Clovis procedió a repartir en grupos menores a medida que iba asignando unos cuantos aldeanos a cada gabarra. Durante la siguiente media hora, Roran trabajó con los marineros para terminar de preparar el jabalí rojo para zarpar. Con los oídos atentos a cualquier señal de alarma, si seguimos aquí, nos capturarán o nos matarán, pensó Roran, mientras controlaba el nivel de crecida del agua en los muelles. Se secó el sudor de la frente. Roran se llevó un susto cuando Clovis le agarró por el antebrazo. Incapaz de detenerse, sacó el martillo a medias del cinto. El aire espeso le tapó la garganta. Clovis enarcó una ceja al ver su reacción. «Te he estado mirando, martillazos. Me interesa saber cómo te has ganado la lealtad de estos hombres. He trabajado con tantos capitanes que ya no sabría contarlos.
y ni uno solo de ellos obtenía este nivel de obediencia sin abrir siquiera la boca. Roran no lo pudo evitar. Se echó a reír. Te diré cómo lo he conseguido. Los salvé de la esclavitud y evité que se los comieran. Clovis enarcó tanto las cejas que casi le llegaban a las entradas del pelo. Ah, sí, me gustaría oír esa historia. No, no te gustaría. Al cabo de un momento, Clovis concedió. No, quizá no me gustaría. Miró por encima de la borda. Vaya, que me aspen. Creo que ya podemos zarpar. Y ahí está mi pequeña Galina, puntual como siempre. El corpulento hombre salió a la plancha y por encima de ella pasó el muelle donde abrazó a una chica de cabello oscuro, de unos 13 años, y a una mujer que Roran supuso sería la madre. Clovis agitó el pelo de la muchacha y dijo: Bueno, te portarás bien mientras estoy fuera, ¿verdad, Galina? Sí, padre. Mientras veía a Clovis despedirse de su familia, Roran pensó en los dos soldados de la entrada. A lo mejor también tenían familia, esposas e hijos que los amaban y un hogar al que regresar cada día. Notó el sabor de la bilis y tuvo que obligar a su mente a regresar al muelle para no marearse. En las gabarras los hombres parecían ansiosos, temerosos de que pudieran perder el temperamento. Roran se paseó ostentosamente por la cubierta, estiró los músculos e hizo cuanto pudo con tal de parecer relajado. Al fin, Clovis saltó al jabalí rojo y exclamó: «¡Empujad, compañeros! ¡Nos espera el profundo mar!». Enseguida retiraron las planchas, soltaron las amarras e izaron las velas en las tres gabarras. En el aire vibraban los gritos de órdenes y los cantos de ánimo con que los marineros manejaban las escotas. Tras ellos, Galina y su madre se quedaron mirando mientras se alejaban las gabarras, quietas y en silencio, solemnes y tapadas con sus capuchas. «Estamos de suerte, martillazos», dijo Clovis, al tiempo que le daba una palmada en un hombro. «Hoy tendremos algo de viento. Tal vez no tengamos que remar para llegar a la cala antes de que cambie la marea, ¿eh?». Cuando el jabalí rojo estaba en medio de la bahía de Narda y quedaban todavía 10 minutos para alcanzar la libertad del mar abierto, ocurrió lo que temía Roran. El sonido de las campanas y las trompetas flotó sobre el agua y entre los edificios de piedra. «¿Qué es eso?», preguntó. «No estoy seguro», dijo Clovis, frunciendo el ceño mientras miraba hacia la ciudad, con las manos en las caderas. «Podría ser un fuego, pero no hay humo en el aire. Tal vez hayan descubierto húrgalos en la zona». La preocupación asomó a su rostro. «¿No habréis visto a nadie por casualidad esta mañana en el camino?». Roran negó con la cabeza, pues no se fiaba de su voz. Flynn se acercó y gritó desde la cubierta de la Edeline: «¿Tenemos que volver, señor?». Roran se aferró a la borda con tanta fuerza que se clavó unas astillas bajo las uñas. Estaba listo para intervenir, pero no quería parecer demasiado ansioso. Clovis dejó de mirar hacia Narda y contestó con un rugido: «No, se nos escaparía la marea». «Está bien, señor, pero daría la paga de un día a cambio de saber qué ha provocado ese clamor». «Yo también», murmuró Clovis. Cuando las casas y los edificios de la ciudad empezaron a encogerse tras ellos, Roran se agachó en la popa de la gabarra, se rodeó las rodillas con los brazos y apoyó la espalda en la cabina. Miró al cielo, sorprendido por su profundidad, claridad y color, y luego fijó la vista en la temblorosa estela del jabalí rojo, en la que flotaban cintas de algas. El balanceo de la gabarra le provocaba sueño, como si fuera una cuna. «Qué hermoso día», pensó, dando las gracias por poder contemplarlo. Cuando salieron de la bahía, Roran subió aliviada las escaleras del castillo de popa que quedaba detrás de las cabinas, donde Clovis manejaba el timón con una mano para mantener el rumbo. El capitán dijo: «Ah, hay algo emocionante en el primer día de un viaje, cuando aún no te has dado cuenta de lo mala que es la comida y de lo mucho que añoras tu casa». Consciente de la necesidad de aprender cuanto pudiera de la gabarra, Roran preguntó a Clovis los nombres y las funciones de diversos objetos que veía a bordo. Eso le valió un sermón entusiasta sobre el funcionamiento de las gabarras, los barcos y el arte de navegar en general. 2 horas después, Clovis señaló una estrecha península de tierra que se extendía ante ellos. «La cala queda al otro lado de eso». Roran se asomó por la borda y estiró el cuello, ansioso por confirmar que los aldeanos estaban a salvo. Cuando el jabalí rojo
dobló la punta rocosa de tierra, apareció una playa blanca en el vértice de la cala, en la que estaban reunidos los refugiados del valle de Palancar. La muchedumbre vitoreó y agitó los brazos cuando las gabarras aparecieron tras las rocas. Roran se relajó. A su lado, Clovis pronunció una horrible maldición. Supe que pasaba algo desde el momento en que te puse la vista encima, martillazos. Así que ganado. Bah, me has engañado como a un estúpido, sí, señor. Me juzgas mal, respondió Roran. No mentí. Ellos son mi rebaño y yo su pastor. ¿No puedo decir que son ganado si quiero? Llámalos como quieras, pero yo no acepté llevar gente a Teir. ¿Por qué no me dijiste la verdad sobre la carga? Me pregunto. Y la única respuesta que aparece en el horizonte es que, sea cual sea la empresa en que andas metido, traerá problemas. Problemas para ti y problemas para mí. Debería echaros por la borda y volver a Narda. Pero no lo harás, respondió Roran, con un tono letal. Ah, ¿no? ¿Y por qué? Porque necesito estas gabarras, Clovis, y haré cualquier cosa por conservarlas. Cualquier cosa. Cumple con nuestro trato y tendrás un viaje pacífico y volverás a ver a Galina. Si no, la amenaza sonó peor de lo que era. Roran no tenía ninguna intención de matar a Clovis, aunque si se veía obligado, estaba dispuesto a abandonarlo en la costa. El rostro de Clovis se enrojeció, pero sorprendió a Roran al contestar con un gruñido. Está bien, martillazos. Satisfecho, Roran centró la atención en la playa. A su espalda sonó un sneak. Por puro instinto, Roran se apartó, se agachó, se dio la vuelta y se tapó la cabeza con el escudo. El brazo vibró cuando una cabilla se partió contra el escudo. Lo bajó y miró a un desanimado Clovis, que se retiraba por la cubierta. Roran meneó la cabeza sin apartar la mirada de su oponente. ¿No puedes batirme, Clovis? Te lo vuelvo a preguntar. ¿Cumplirás con tu parte del acuerdo? Si no, te dejaré en la costa, tomaré el mando de tus gabarras y obligaré a tus tripulantes a trabajar. No quiero arruinaros la vida, pero si me obligas, ven. Si decides ayudarnos, este puede ser un viaje normal, sin incidentes. Recuerda que ya te hemos pagado. Levantándose con gran dignidad, Clovis dijo: Si acepto, espero que tengas la cortesía de explicarme por qué era necesario este engaño. ¿Qué hace esta gente aquí y de dónde vienen? Por mucho oro que me ofrezcas, no puedo cumplir una promesa que contradiga mis principios, y no lo haré. ¿Sois bandidos o siervos del maldito rey? Saber eso puede ponerte en una situación aún más peligrosa. Insisto. ¿Has oído hablar de Carvajal en el valle de Palancar? Preguntó Roran. ¿Una o dos veces? Clovis agitó una mano. ¿Qué tiene que ver? La estás viendo en la playa. Los soldados de Galbatorix nos atacaron sin previa provocación. Nos defendimos y cuando nuestra posición se volvió insostenible, cruzamos las vertebradas y seguimos la costa hasta Narda. Galbatorix ha prometido que todos los hombres, mujeres y niños de Carvajal serán asesinados o esclavizados. Nuestra única esperanza de salvación está en llegar a Surda. Roran evitó mencionar a los Razak. No querían asustar demasiado a Clovis. El avezado marinero se había vuelto gris. ¿Todavía os persiguen? Sí, pero el imperio aún no nos ha descubierto. ¿Y la alarma ha sonado por vosotros? Con mucha suavidad, Roran dijo: He matado a 2 soldados que me habían reconocido. La revelación asustó a Clovis. Abrió mucho los ojos, dio un paso atrás y los músculos de sus antebrazos se abultaron al apretar los puños. Escoge, Clovis. La costa está cada vez más cerca. Supo que había ganado cuando el capitán bajó los hombros y la babucronenía desapareció de su rostro. Ah, así se te lleve una plaga, martillazos. No soy amigo del rey. Os llevaré a Teir, pero luego no quiero saber más de vosotros. ¿Me das tu palabra de que no intentarás escaparte por la noche o alguna trampa parecida? Sí, tienes mi palabra. La arena y las piedras rasgaron el fondo del casco del jabalí rojo cuando la gabarra encaró la playa, flanqueada por sus 2 compañeras. El implacable y rítmico empujón del agua, al lanzarse contra la tierra, sonaba como la respiración de un monstruo gigantesco. En cuanto arriaron las velas y tendieron las planchas, Thorson y Flynn pasaron al jabalí rojo, se acercaron a Clovis y quisieron saber qué estaba pasando.
Ha habido un cambio de planes, dijo Clovis. Roran le dejó que explicara la situación, ocultando las verdaderas razones por las que aquella gente había abandonado el valle de Palancar. Saltó a la arena y se puso a buscar a Horst entre el grupo de gente apretujada. Cuando vio al herrero, se acercó a su lado y le contó las muertes de Narda. Si descubren que he salido con Clovis, podrían enviar soldados a caballo en pos de nosotros. Hemos de meter a la gente en las gabarras lo antes posible. Horst lo miró a los ojos durante un largo rato. Te has convertido en un hombre duro, Roran, más duro de lo que yo seré jamás. No tenía otro remedio. Pero no olvides quién eres. Roran se pasó las 3 horas siguientes cargando y cambiando de sitio las pertenencias de los aldeanos en el jabalí rojo hasta que se mostró satisfecho. Había que asegurar los fardos para que no se desplazasen inesperadamente e hiriesen a alguien, además de distribuirlos de tal modo que la gabarra navegase plana, cosa que no era fácil porque todos los bultos eran distintos en tamaño y densidad. Luego cargaron a los animales en contra de su voluntad y los inmovilizaron con sogas atadas a las anillas de hierro de la bodega. Lo último en montar fue la gente, que, como el resto de la carga, tuvo que disponerse simétricamente dentro de las gabarras para evitar que volcaran. Clovis, Thorson y Flynn terminaron plantados en las proas de sus gabarras, gritando órdenes a las masas de aldeanos que se instalaba en la parte baja. ¿Y ahora qué pasa?, pensó Roran al oír que se iniciaba una disputa en la playa. Se abrió paso hasta el origen del ruido y vio a Kalita arrodillada junto a su padrastro, Wildland, intentando calmarlo. «No, no voy a montar en esa bestia. No me podéis obligar», exclamaba Wildland. Agitaba los mustios brazos y pataleaba con la intención de librarse del abrazo de Kalita. Esta echaba saliva por la boca. «¡Suéltame! ¡Te digo que me sueltes!». Esquivando los golpes, Kalita dijo: «Desde que acampamos anoche ha perdido la razón». Hubiera sido mejor para todos que se murieran las vertebradas, con todos los problemas que nos causó, pensó Roran. Se unió a Kalita y entre los dos trataron de calmar a Wildland para que dejara de gritar y golpetear. Como premio por su buen comportamiento, Kalita le dio un trozo de cecina, que ocupó su atención por completo, mientras Wildland se concentraba en mordisquear la carne. Ella y Roran consiguieron llevarlo a la Adeline e instalarlo en un rincón solitario en el que no molestara a nadie. «¡Moved los riñones, vagos!», gritó Clovis. «Está a punto de cambiar la marea. ¡Vamos, vamos!». Tras un último revoloteo de actividad, se retiraron las planchas y quedó un grupo de 20 hombres en la playa delante de cada gabarra. Los 3 grupos se reunieron en torno a las proas y se prepararon para empujar las embarcaciones hacia el agua. Roran lideró el esfuerzo en el jabalí rojo. Cantando, todos a la vez, él y sus hombres empujaron el peso de la enorme barcaza, mientras cedía la arena gris bajo sus pies. Crujían la madera y los cables y el olor a sudor impregnaba el aire durante un momento. Sus esfuerzos parecieron vanos, pero luego el jabalí rojo dio una sacudida y avanzó un palmo hacia atrás. «¡Otra vez!», gritó Roran. Palmo a palmo avanzaron hacia el mar, hasta que la gélida agua les llegó hasta la cintura. Una ola rompió por encima de Roran y le llenó la boca de agua, que escupió con vigor, disgustado por el sabor de la sal. Era más intenso de lo que esperaba. Cuando la gabarra se liberó del lecho de arena, Roran flotó junto al jabalí rojo y escaló por una de las cuerdas atadas a la borda. Mientras tanto, los marineros sacaron largas pértigas y las usaron para empujar la embarcación hacia aguas más profundas, igual que hacían las tripulaciones de la Merrivale y la Adeline. En cuanto estuvieron a una distancia razonable de la costa, Clovis ordenó que guardaran las pértigas y sacaran los remos, con los que los marineros apuntaron la proa del jabalí rojo hacia la entrada de la cala, izaron la vela, la alinearon para que captara el viento y a la vanguardia del trío de barcazas enfilaron hacia Taylor por la incierta extensión de un mar interminable. El principio de la sabiduría. Los días que Eragon pasaba en Ellesmerá se fundían sin distinción. Parecía que el tiempo no afectara a la ciudad de los pinos. La estación no avanzaba, ni siquiera a medida que iban alargándose las tardes, trazando ricas sombras en el bosque. Flores de todas las estaciones crecían al impulso de la magia de los elfos,
nutridas por los hechizos que recorrían el aire. Eragon llegó a amar a Ejesmerá por su belleza y su calma, por los elegantes edificios que crecían en los árboles, las encantadoras canciones que resonaban en el crepúsculo, las obras de arte escondidas entre las misteriosas viviendas y la introspección de los propios elfos, mezclada con sus estallidos de alegría. Los animales salvajes de Duwenderbarden no temían a los cazadores. A menudo Eragon miraba desde sus aposentos y veía a un elfo acariciar un cervatillo o a un zorro gris, o murmurar a un oso tímido que merodeaba al borde de un claro, resistente a exponerse. Algunos animales no tenían forma reconocible, aparecían por la noche, moviéndose y gruñendo en la maleza, y huían si Eragon se atrevía a acercarse. Una vez atisbó una criatura parecida a una serpiente peluda, y otra vez vio a una mujer con ropa blanca cuyo cuerpo tembló y desapareció para revelar en su lugar a una sonriente loba. Eragon y Safira seguían explorando Yesmerá cuando tenían ocasión. Iban solos o con Orig, porque Aria ya no los acompañaba, ni había conseguido hablar Eragon con ella desde que rompiera su faid. La veía de vez en cuando, deambulando entre los árboles, pero cada vez que se acercaba con la intención de pedirle perdón, ella se retiraba y lo dejaba solo entre los viejos pinos. Al fin, Eragon se dio cuenta de que había de tomar la iniciativa si quería tener una oportunidad de arreglar su relación con ella. Así que una noche recogió un ramo de flores del camino junto a su árbol y caminó hasta el salón de Tialdari, donde preguntó a un elfo de la sala común dónde estaban los aposentos de Aria. La puerta entelada estaba abierta cuando llegó a su cuarto. Nadie contestó cuando llamó. Entró, escuchando por si se acercaba algún paso mientras miraba alrededor por la espaciosa sala emparrada, que daba a una pequeña habitación a un lado y un estudio al otro. Dos faírs decoraban las paredes, un retrato de un elfo severo y orgulloso con el pelo plateado, que Eragon supuso sería el rey Evandar, y otro de un elfo joven a quien no reconoció. Eragon paseó por el apartamento, mirando pero sin tocar nada, saboreando aquel atismo de la vida de Aria, descubriendo cuanto pudo sobre sus intereses y aficiones. Junto a su lecho vio una esfera de cristal que conservaba en su interior una gloria mañanera negra. En el escritorio, hileras ordenadas de pergaminos con títulos como Osilon, informe de cosechas y notas de actividad de la torre vigía de Gilgead. En el alféizar de una ventana salediza, 3 árboles en miniatura habían crecido con forma de glifos del idioma antiguo que significaban respectivamente paz, fuerza y sabiduría. Y junto a los árboles había un fragmento de papel con un poema inacabado, lleno de palabras tachadas y señales garabateadas. Decía, bajo la luna, la blanca luna brillante, hay una balsa lisa de plata, entre lechos y zarzales y pinos de corazón negro. Cae una piedra viva. Quiebra la blanca luna brillante, entre lechos y zarzales y pinos de corazón negro. Astillas de luz, espadas de luz, rizan la balsa, el agua en calma, la quieta laguna, el lago solitario. En la noche oscura y pesada, se agitan las sombras confusas, donde antaño Eragon se acercó a la mesita que había en la entrada, dejó en ella su ramo de flores y se dio la vuelta para salir. Se quedó paralizado al ver a Aria en el umbral. Ella pareció sorprenderse por su presencia, pero luego disimuló sus emociones tras una expresión impasible. Se miraron en silencio. Alzó el ramo, medio ofreciéndoselo. No sé qué hacer. No sé hacer un ramo para ti como el que hizo Faolin, pero son flores de verdad, las mejores que he sabido encontrar. No puedo aceptarlas, Eragon. No es esa clase de regalo, dijo Eragon. Hizo una pausa. No es una excusa, pero no me di cuenta de que mi faid te pondría en una situación tan difícil. Lo lamento y te ruego que me perdones. Solo pretendía hacer un faid, no causar problemas. Entiendo la importancia de mis estudios, Aria, y no has de temer que los abandone para pensar en ti. Se desequilibró y se apoyó en la pared, demasiado mareado para permanecer de pie sin apoyo. Eso es todo. Ella lo miró un largo rato y luego alargó un brazo para coger el ramo y se lo acercó a la nariz. Sus ojos nunca abandonaron los de Eragon. Son flores de verdad, concedió, desvió la mirada a sus pies y la subió de nuevo. ¿Has estado enfermo?
No, la espalda. No había oído, pero no creía. Eragon se separó de la pared con un empujón. Debo irme. Espera. Arya dudó y luego lo acompañó hacia la ventana salediza, donde Eragon tomó asiento en el banco forrado que se curvaba junto a la pared. Arya sacó dos copas de un armario, desmingó en ellas hojas secas de ortiga, llenó de agua las copas y calentó el agua para hacer una infusión diciendo «Cuécete». Pasó una copa a Eragon, que la sostuvo con las dos manos para absorber el calor. Miró por la ventana hacia el suelo, a unos 6 metros, donde los elfos paseaban entre los jardines reales, hablando y cantando, y las luciérnagas flotaban en la oscuridad. Ojalá, dijo Eragon, ojalá esto fuera siempre así. Es tan perfecto y tranquilo. Arya removió su infusión. ¿Qué tal vas, Zafira? Como siempre. ¿Y tú? Me estoy preparando para volver con los bardenos. La alarma recorrió a Eragon. ¿Cuándo? Después de la celebración del juramento de sangre. Ya llevo demasiado tiempo aquí, pero odiaba irme e Islanzadi deseaba que me quedara. Además, nunca he asistido a una celebración del juramento de sangre y es nuestro rito más importante. Lo contempló por encima del borde de la copa. ¿No hay nada que Oromis pueda hacer por ti? Eragon forzó un débil encogimiento de hombros. Ha probado con todo lo que sabe. Se tomaron la infusión y miraron a los grupos y parejas que deambulaban por los senderos del jardín. Pero, ¿tus estudios van bien? Sí. En el silencio que prosiguió, Eragon cogió el trozo de papel que había entre los arbolitos y examinó las estrofas como si las leyera por primera vez. ¿Sueles escribir poesía? Arya extendió la mano hacia el papel y cuando Eragon se lo dio, lo enrolló hacia adentro de tal modo que no se vieran las palabras. Es costumbre que todos los que asisten a la celebración del juramento de sangre lleven un poema, una canción o alguna obra de arte que hayan hecho ellos mismos y la compartan con los reunidos. Acabo de empezar a trabajar en la mía. Me parece bastante buena. Si hubieras leído mucha poesía... La he leído. Arya se detuvo. Luego agachó la cabeza y dijo: Perdóname, no eres la misma persona a quien conocí en Gilgead. No, yo... Eragon se calló y retorció la copa entre las manos mientras buscaba las palabras exactas. Arya, pronto te vas a ir. Para mí sería una pena que no volviéramos a vernos hasta entonces. ¿No podemos vernos de vez en cuando, como antes, para que nos enseñes algo más de Yesmerá a Safira y a mí? No sería inteligente, dijo ella, con voz amable pero firme. Él la miró. ¿Es necesario que el precio de mi indiscreción sea nuestra amistad? No puedo evitar mis sentimientos hacia ti, pero preferiría sufrir otra herida de Durza antes que permitir que mi estupidez destruyera el compañerismo entre nosotros. Lo valoro demasiado. Arya alzó la copa y se terminó su infusión antes de contestar. Nuestra amistad sobrevivirá, Eragon. En cuanto a que pasemos juntos más tiempo, curvó los labios en un atisbo de sonrisa. Tal vez. De todos modos, hemos de esperar y ver qué nos trae el futuro, porque estoy ocupada y no puedo prometerte nada. Eragon sabía que sus palabras eran lo más cercano a una reconciliación que podría recibir, y las agradeció. Por supuesto, Arya Svitkona, dijo, agachando la cabeza. Intercambiaron un par de amabilidades más, pero ya estaba claro que Arya había llegado hasta donde estaba dispuesta a llegar aquel día, de modo que Eragon volvió con Safira, con algo de esperanza recobrada por lo que había logrado. Ahora está en manos del destino decidir cómo acaba esto, pensó mientras se instalaba ante el último pergamino de Oromis. Eragon cogió una bolsita que llevaba en el cinto, sacó de ella un contenedor de taita lleno de nalgas, una mezcla de cera de abeja y aceite de avellana, y se untó con ella los labios para protegerlos del frío viento que le azotaba la cara. Cerró la bolsita y luego rodeó con sus brazos el cuello de Safira y hundió la cara en el hueco de su codo para reducir el brillo de nubes del color del melocotón que tenían por debajo. El incansable aleteo de Safira dominaba sus oídos, más agudo y rápido que el de Glaer, a quien seguían. Volaron hacia el sudoeste, desde el amanecer hasta primera hora de la tarde, deteniéndose a menudo para practicar entusiastas combates entre Glaer y Safira, durante los cuales Eragon tenía que atarse los brazos a la silla para no caerse con las mareantes acrobacias. Luego se soltaba tirando de los lazos corredizos con los dientes. El viaje terminó en un grupo de 4 montañas que se alzaban sobre el bosque.
las primeras que veía Aragorn en Dúnwalder, coronadas de blanco y barridas por el viento. Rasgaban el velo de las nubes y mostraban sus agrietadas frentes al sol, que a esa altura apenas proporcionaba calor. «Qué pequeñas parecen, comparadas con las veo», dijo Safira. Tal como había adoptado por costumbre tras semanas de meditación, Aragorn extendió su mente en todas direcciones, entrando en contacto con todas las conciencias del entorno en busca de alguien que pretendiera hacer algún daño. Percibió una marmota caliente en una madriguera, cuervos, algunos trepadores, halcones, numerosas ardillas que corrían entre los árboles, y más abajo serpientes que vivían entre las rocas, y se arrastraban entre la maleza en busca de los ratones que conformaban su presa natural, así como hordas de insectos ubicuos. Cuando Glaer descendió al pico pelado de la primera montaña, Safira tuvo que esperar a que se plegaran sus gigantescas alas para tener suficiente espacio para aterrizar. El talud de rocas en que habían aterrizado era de un amarillo brillante porque lo cubría una capa de líquen duro y rugoso. Por encima de ellos se alzaba un escarpado acantilado negro. Servía de contrafuerte y de embalse para una cornisa de hielo azul que gemía y se quebraba bajo la fuerza del viento, soltando fragmentos recortados que se hacían añicos en el granito del suelo. Este pico es conocido como Fionnuala, dijo Glaer, y sus hermanos son Edrún, Merowyn y Grimsdal. Cada uno tiene su historia, que os contaré en el vuelo de regreso, pero de momento me centraré en el propósito de este viaje, o sea, en la naturaleza del vínculo forjado entre dragones y elfos, y más adelante, humanos. Los dos conocéis algo de eso, y yo he insinuado sus implicaciones a Safira, pero ha llegado el momento de que aprendáis el significado solemne y profundo de vuestra asociación, para que podáis mantenerla cuando Oromis y yo ya no estemos con vosotros. Maestro, preguntó Aragorn, envolviéndose en la capa para permanecer caliente. ¿Sí, Aragorn? ¿Por qué no está Oromis con nosotros? Porque, atronó Glaer, es mi deber, como lo fue para el dragón de más edad durante los siglos pasados, asegurarme de que las nuevas generaciones de jinetes entienden la verdadera importancia del estado al que han accedido. ¿Y por qué Oromis no está tan bien como aparenta? Las piedras crujieron con apagados sonidos cuando Glaer se acuclilló, acurrucándose en el pedregal y apoyando su majestuosa cabeza en el suelo, paralela a Aragorn y Safira. Los examinó con un ojo dorado, grande y bruñido como un escudo redondo y el doble de brillante. Una varada de humo gris asomó por sus narices y se deshizo en el viento. Algunas partes de lo que os voy a contar eran de dominio público entre elfos, jinetes y humanos cultos, pero otras solo las conocían el líder de los jinetes, un puñado de elfos, los más potentados entre los hombres y por supuesto los dragones. Ahora escuchadme, criaturas. Cuando se hizo la paz entre dragones y elfos, al terminar nuestra guerra, se crearon los jinetes para garantizar que nunca más se diera un conflicto semejante entre nuestras razas. Tarmunora, la reina de los elfos, y el dragón escogido para representarnos, cuyo nombre, aquí hizo una pausa y transmitió a Aragorn una serie de impresiones, dientes grandes, dientes blancos, dientes mellados, batallas vencidas, batallas perdidas, incontables Sir y Nagra devorados, 27 huevos engendrados y 19 criaturas crecidas hasta la madurez. No puede expresarse en ningún lenguaje. Decidieron que no bastaría con un tratado normal. Firmar papeles no significa nada para un dragón. Somos de sangre abundante y caliente, y a medida que pasara el tiempo, era inevitable que volviéramos a enfrentarnos a los elfos, igual que habíamos hecho con los enanos durante milenios. Sin embargo, al contrario que los enanos, ni nosotros ni los elfos podíamos permitirnos otra guerra. Ambas razas éramos demasiado valiosas y nos hubiéramos destruido mutuamente. La única manera de evitarlo y de forjar un acuerdo significativo era vincular a las dos razas por medio de la magia. Aragorn se estremeció, y con un toque de diversión, Glaer dijo: «Safira, sé lista y calienta una de estas piedras con fuego de tu vientre para que tu jinete no se congele». Entonces Safira arqueó el cuello y entre sus fauces cerradas emergió una lengua de llamas azules que se lanzó contra el pedregal y ennegreció el líquen,
que soltó un olor amargo al quemarse. El aire se calentó tanto que Eragon tuvo que darse la vuelta. Percibió que los insectos que había debajo de las piedras se chamuscaban en el infierno. Gracias, dijo Eragon a Safira. Se acurrucó junto a las piedras calcinadas y se calentó en ellas las manos. Safira, recuerda que has de usar la lengua para dirigir el torrente, la regañó Glaer. Bueno, crear el hechizo necesario llevó 9 años a los magos élficos más sabios. Cuando lo tuvieron listo, se reunieron con los dragones de Ilírea. Los elfos aportaron la estructura del encantamiento, los dragones la fuerza, y juntos fundieron las almas de elfos y dragones. La unión nos cambió. Los dragones ganamos el uso del lenguaje y otras herramientas de la civilización, mientras que los elfos obtuvieron nuestra longevidad. Pues hasta entonces su vida era tan corta como la de los humanos. Al fin, los elfos se vieron más afectados. Nuestra magia, la magia de los dragones, que impregna cada fibra de nuestro ser, se transmitió a los elfos y con el tiempo les otorgó su tan famosa fuerza y elegancia. Los humanos nunca han recibido una influencia tan fuerte, pues fuisteis añadidos al hechizo cuando ya estaba completado, y no ha operado en vosotros tanto tiempo como en los elfos. Aun así, y aquí los ojos de Glaer refulgieron, vuestra raza ya es más delicada que los brutos bárbaros que aterrizaron por primera vez en Alagaesia, aunque desde la caída empezasteis a retroceder. ¿Los enanos formaron parte del hechizo?, preguntó Eragon. No, y por eso nunca ha habido un jinete enano. No les gustan los dragones, ni ellos a nosotros, y les repelió la idea de unirse a nosotros. Tal vez sea una fortuna que no entraran en el pacto, porque han evitado el declive de los humanos y los elfos. ¿Declive, maestro?, quiso saber Safira, en un tono que Eragon hubiera jurado que parecía coqueto. Sí, declive. Si una de nuestras 3 razas sufre, también lo hacen las otras 2. Al matar a los dragones, Galbatorix dañó a su propia raza, además de a los elfos. Vosotros no lo habéis visto porque sois nuevos en Eyesmerá, pero los elfos están en pleno declive. Su poder ya no es el que era, y los humanos han perdido gran parte de su cultura y los han consumido el caos y la corrupción. Solo si se repara el desequilibrio entre nuestras 3 razas el mundo recobrará el orden. El viejo dragón rascó el pedregal con los talones, convirtiendo en grava las piedras que estaban para estar más cómodo. Escondido entre el hechizo que supervisó la reina Tarmunora estaba el mecanismo que permite que un dragón se prenda a su jinete. Cuando un dragón decide entregar un huevo a los jinetes, se pronuncian ciertas palabras encima del huevo. Palabras que os enseñaré más adelante y que impiden que la cría del dragón crezca hasta que se entre en contacto con la persona escogida para establecer el vínculo. Como los dragones pueden seguir indefinidamente en el huevo, el tiempo no importa, y la criatura no sufre ningún daño. Tú misma eres un ejemplo de eso, Safira. El vínculo que se establece entre jinete y dragón solo es una versión reforzada del mismo vínculo existente entre nuestras razas. El humano o el elfo se vuelve más fuerte y hermoso, mientras que algunos de los rasgos más fieros del dragón quedan atemperados por un comportamiento más razonable. Veo que te estás mordiendo la lengua, Eragon. ¿Qué pasa? Solo que, Eragon dudó, me cuesta un poco imaginar que Safira o tú pudierais ser más fieros. Tampoco, añadió ansioso, es que me parezca mal. La tierra se agitó como si se produjera una avalancha cuando Glaer soltó una carcajada y escondió su gran ojo observador bajo el párpado para mostrarlo luego de nuevo. Si hubieras conocido a algún dragón no afectado por el vínculo, no dirías eso. Un dragón solitario no responde ante nada ni nadie. Toma lo que le apetece y no tiene un solo pensamiento bondadoso para nada que no sea su familia y su raza. Los dragones salvajes eran fieros y orgullosos, incluso arrogantes. Las hembras eran tan formidables que entre los dragones de los jinetes se consideraba una gran gesta aparearse con ellas. Y si la unión de Galbatorix con Shurikan, su segundo dragón, es tan perversa, es precisamente por la carencia del vínculo. Shurikan no escogió a Galbatorix como compañero. Lo pusieron al servicio de la locura de Galbatorix con ciertas magias negras. Galbatorix
ha creado una imitación depravada de la relación que tenéis vosotros, Eragon y Safira, algo que perdió cuando los Úrgalos mataron a su dragón original. Glaer hizo una pausa y los miró a los dos. Solo se le movía el ojo. Lo que os une supera la simple conexión entre vuestras mentes, vuestras propias almas, vuestras identidades, o como queréis llamarlo, se han fundido en un nivel primario. El ojo se centró en Eragon. ¿Crees que el alma de una persona está separada del cuerpo? No lo sé, dijo Eragon. Safira me sacó una vez de mi cuerpo y me dejó ver el mundo con sus ojos. Parecía que ya no estuviera conectado con mi cuerpo. Y si pueden existir los espectros que conjuran las brujas, tal vez nuestra conciencia también sea independiente de la carne. Glaer avanzó la zarpa delantera, puntiaguda como una aguja, y apartó una piedra para exponer a una rata asustada en su nido. Se la tragó con un estallido de su lengua roja. Eragon hizo una mueca de dolor al notar que la vida del animal se extinguía. Cuando se destruye la carne, también se destruye el alma, dijo Glaer. Pero un animal no es una persona, objetó Eragon. Después de tus meditaciones, ¿de verdad crees que cualquiera de nosotros es muy distinto de una rata? ¿Crees que no se nos concede una cualidad milagrosa de la que no disfrutan las demás criaturas y que de algún modo conserva nuestro ser después de la muerte? No, murmuró Eragon. Ya me parecía. Como estamos tan unidos, cuando un dragón o un jinete reciben una herida, han de endurecer sus corazones y cortar la conexión que los vincula para protegerse mutuamente de un sufrimiento innecesario, o incluso de la locura. Y como el alma no puede arrancarse de la carne, debéis resistir la tentación de intentar acoger el alma de vuestro compañero en vuestro cuerpo y darle allí refugio, pues eso provocaría la muerte de ambos. Incluso si fuera posible, sería una aberración tener más de una conciencia en un mismo cuerpo. ¡Qué terrible!, dijo Eragon, morir solo, separado incluso de quien te resulta más cercano. Todo el mundo muere solo, Eragon, ya seas un rey en su campo de batalla o un humilde campesino rodeado por su familia en la cama. Nadie te acompaña al vacío. Ahora practicaréis cómo separar vuestras conciencias. Empezad por... Eragon se quedó mirando la bandeja de la cena que le habían dejado en la antesala de la casa del árbol. Repasó su contenido. Pan con manteca de avellanas, moras, alubias, un cuenco de verduras frondosas, 2 huevos duros, que de acuerdo con las creencias de los elfos, habían sido infertilizados, y una jarra de agua fresca de manantial tapada. Sabía que habían preparado cada plato con la máxima atención, que los elfos aplicaban en sus comidas todo su saber culinario y que ni siquiera la reina Islanzadi comía mejor que él. No soportaba la visión de aquella bandeja. «Quiero carne», gruñó, entrando a grandes zancadas en la habitación. Safira lo miró desde su tarima. Estaría dispuesto a aceptar un pescado o un ave, cualquier cosa aparte de ese río interminable de verduras. No me llenan el estómago. No soy un caballo. ¿Por qué he de alimentarme como si lo fuera? Safira estiró las piernas, caminó hasta el borde del agujero con forma de lágrima desde el que se veía Yesmerá y dijo: «Yo también hace días que necesito comer. ¿Quieres acompañarme? Puedes cocinar tanta carne como quieras sin que se enteren los elfos». «Me encantaría», dijo Eragon animándose. «¿Preparo la silla?» «No vamos tan lejos». Eragon fue a buscar su provisión de sal, hierbas y otros condimentos, y luego, con cuidado de no cansarse, ascendió por el hueco que quedaba entre las púas de la espalda de Safira. La dragona despegó de un salto, dejó que una corriente de aire los elevara sobre la ciudad y luego se deslizó fuera de la corriente trazando un vuelo lateral y hacia abajo para seguir un riachuelo que serpenteaba por Duwendel-Barden hasta una laguna que quedaba unos pocos kilómetros más allá. Aterrizó y se agachó mucho para que Eragon pudiera desmontar con más facilidad. «Hay conejos entre la hierba, cerca del agua», le dijo. «Mira si puedes atraparlos. Mientras tanto, yo me voy a cazar un ciervo». «¿Qué? ¿No quieres compartir tu presa?» «No, no quiero», contestó ella, malhumorada. «Pero lo haré si esos ratoncillos agrandados se te escapan». Eragon sonrió al verla despegar y luego se encaró a los enmarañados parches de hierba y chiribías que rodeaban la laguna y se dispuso a buscarse la cena. En menos de un minuto, Eragon consiguió una brazada de conejos muertos de una madriguera.
Apenas le había costado un instante localizar a los conejos con la mente y matarlos luego con una de las 12 palabras destinadas a la muerte. Lo que había aprendido de Oromis restaba a la caza todo el estímulo y el desafío. Ni siquiera he tenido que acecharlos, pensó, recordando los años que había pasado afinando sus habilidades para seguir una pista. Hizo una mueca de amarga sorpresa. Al fin puedo echarme al morral cualquier pieza que quiera, y para mí no tiene sentido. Al menos cuando cazaba con Brown, usaba un guijarro. Era un reto, pero esto es una matanza. Entonces acudió a él la advertencia de Runon, de hacedora de espadas. Cuando te basta con pronunciar unas pocas palabras para obtener lo que quieres, no importa el objetivo, sino el camino que te lleva a él. Con diestros movimientos sacó su viejo cuchillo de caza, despellejó a los conejos y les limpió las tripas, y luego, tras apartar los corazones, pulmones, riñones e hígados, enterró las vísceras para que su olor no atrajera a los carroñeros. Después, cavó un hoyo, lo llenó de leña y encendió una pequeña fogata por medio de la magia, pues no había pensado en llevarse su pedernal. Se ocupó del fuego hasta que consiguió un buen lecho de ascuas. Cortó una vara de cornejo, arrancó la corteza y esparció la madera sobre las brasas para quemar la savia amarga. Luego tendió las carcasas en la vara y las suspendió entre dos ramas bifurcadas que ya había clavado en el suelo. Para los órganos puso una piedra lisa sobre una parte de las ascuas y la engrasó para convertirla en una improvisada sartén. Safira se lo encontró agachado junto al fuego, girando lentamente la vara para que la carne se asara regularmente por todos lados. Aterrizó con un ciervo cojo colgando entre sus mandíbulas, y los restos de un segundo ciervo atrapados entre los talones. Tumbada cuán larga era en la olorosa hierba, se dedicó a devorar a sus presas y se comió el ciervo entero, piel incluida. Los huesos crujían entre sus dientes afilados, como ramas que se partieran en un temporal. Cuando estuvieron listos los conejos, Eragon los agitó en el aire para enfriarlos y luego se quedó mirando la carne brillante y dorada, cuyo olor le parecía casi insoportablemente atractivo. Al abrir la boca para dar el primer bocado, sus pensamientos revertieron espontáneamente a la meditación. Recordó sus excursiones por el interior de las mentes de los pájaros, las ardillas y los ratones. Cuánta energía había sentido en ellos y cuánto vigor los había visto luchar por el derecho a existir ante el peligro. ¿Y si esta vida es todo lo que tienen? Safira abandonó el banquete para contemplarlo con precaución. Tras respirar hondo, Eragon apretó los puños contra las rodillas con la intención de controlarse y entender por qué se sentía tan afectado. Había comido carne, pescado y aves toda la vida. Le encantaban, y sin embargo, ahora le resultaba físicamente desagradable la mera idea de comerse aquellos conejos. Miró a Safira. No puedo hacerlo, le dijo. Todos los animales se comen entre sí. Es una ley natural. ¿Por qué te resistes a al orden de las cosas? Caviló la pregunta. No condenaba a quienes sí disfrutaban de la carne. Sabía que era el único medio de subsistencia para muchos granjeros pobres, pero él ya no podía hacerlo, salvo que se viera sometido al hambre. Tras haber estado en la mente de un conejo y haber sentido lo mismo que el animal sentía, comérselo sería como comerse a sí mismo. Porque podemos ser mejores, contestó Safira. Hemos de ceder a nuestros impulsos de herir o matar a cualquiera que nos moleste, de tomar cuanto queremos de quienes son más débiles y, en general, de despreciar los sentimientos de los demás. Somos imperfectos por nacimiento y debemos vigilar nuestros defectos para que no nos destruyan. Señaló a los conejos. Como dijo Oromis, ¿por qué hemos de causar un sufrimiento innecesario? Entonces, ¿negarías todos tus deseos? Le dijo Safira. Negaría los que fueron destructivos. ¿Te mantienes firme en eso? Sí. En ese caso, dijo Safira avanzando hacia él, esto será un buen postre. En un abrir y cerrar de ojos, se tragó los conejos y luego limpió de un lametazo la piedra que contenía los órganos, erosionando la pizarra con las púas de su lengua. Yo, por lo menos, no puedo vivir solo de las plantas. Eso es comida para mis presas, no para un dragón. Me niego a avergonzarme de cómo me mantengo. Cada uno tiene su lugar en el mundo. Eso lo saben hasta los conejos. No pretendo que te sientas culpable.
dijo él, al tiempo que le daba una palmada en una pierna. Es una decisión personal. No voy a forzar a nadie a que escoja lo mismo que yo. Muy sabio de tu parte, dijo ella, con un punto de sarcasmo.